Bienvenida a mis compañeros, a Roy, a Juan Carlos, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, pues el mundo está enfrentando retos importantísimos, algunos sin precedente en su historia. Antes de la pandemia del COVID-19, veníamos de estructuras económicas que ya estaban demostrando ciertos signos de cansancio. Eran estructuras económicas sin duda con algún dinamismo, pero también generando desigualdades de todo tipo, desigualdades entre grupos sociales, grupos económicos, desigualdades entre países y también desigualdades en ritmos de desarrollo. Y ese sistema económico mundial que venía mostrando ciertos grados de agotamiento que producían estas desigualdades, se enfrenta de pronto a una situación sin precedente que fue el COVID, dentro de un planeta que ya se veía afectado por las acciones de los seres humanos, principalmente sus acciones económicas, donde ya el planeta exige nuevas fuentes de energía, fuentes renovables, fuentes más limpias. Y bueno, pues en esa situación se encontraba el mundo cuando llega el COVID, paraliza prácticamente al mundo, mientras la humanidad no entendía bien cómo enfrentar este reto de salud, probablemente el más importante en centurias. Y cuando parece, después de buen tiempo de padecer esta enfermedad y que la vacuna llega, las distintas vacunas llegan a salvar al mundo, entre comillas, evitando tanta muerte. Bueno, pues cuando parece que vamos a salir, de pronto nos encontramos con que olas regresan, ya menos letales gracias a la misma vacuna, pero con un contexto internacional más complicado aún, no nada más los resabios de la enfermedad, de esta terrible pandemia, sino también ahora con dos temas importantes. Uno, visos de posibilidades de recesión a nivel mundial que han obligado a distintos bancos centrales frente también a un crecimiento en la inflación, a subir sus tasas de interés, lo que puede llegar a agravar la recesión a nivel mundial, esta recesión que se viene anunciando, precisamente para detener el crecimiento de la economía, explicado por el regreso a una demanda de productos de productos y servicios después del COVID y una producción que de alguna manera sí se vio afectada por la pandemia. Entonces, con una producción que crece más lentamente que la demanda, pues entonces tenemos por ahí una inflación que hay que enfrentar y los bancos centrales le están enfrentando, aumentando tasas de interés, encareciendo el dinero y entonces inhibiendo un poco la inversión y las oportunidades de dinamizar la economía. Efectivamente, el escenario no parece fácil y va a afectar de manera diferenciada a cada país. No deja de haber dentro de toda crisis oportunidades que ya seguramente Juan Carlos nos platicará de qué oportunidades existen y qué está haciendo México para enfrentar esas oportunidades. Juan Carlos, como director general de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, pues nos habrá de platicar sobre eso un poco. Y ya después nuestro amigo Roy platicará el ejemplo de Nuevo León, un estado, una entidad muy dinámica históricamente en México. ¿Qué está sucediendo allá? ¿Y por qué no comenzamos contigo, Juan Carlos, y nos platicas qué oportunidades frente a estos retos y otros más que tú puedes identificar, qué oportunidades tenemos y qué México está haciendo para enfrentarlos? Buenos días a todas y todos. Adelante. Muy buen día, Cuauhtémoc. Gracias por la invitación a Neuron, este evento sin duda importante, relevante, para que las y los usuarios de esta plataforma podamos conversar, rebotar ideas, perspectivas, dudas sobre el entorno económico que nos ha tocado vivir. También muy buen día, por supuesto, Roy. Espero que te encuentres muy bien. Pues el contexto que acabas de dar, estimado Cuauhtémoc, es una cubetada de luz. En efecto, han sido varios los factores
que de por sí desde antes de la pandemia ya se mostraba un desaceleramiento de la economía a nivel global. Y bueno, ya todos sabemos lo que sucedió hace 2 años y medio. A todos nos tocó por igual, no se respeta ningún tema de edades, nivel socioeconómico. La pandemia llegó para cambiar el mundo y, entre otras cosas que llegó a modificar, afectó severamente temas de cadenas de valor, cadenas de suministro, logística, etcétera, que hoy en día todavía seguimos viviendo estragos en ese sentido. Más la contracción de las economías, hacer necesario y no había posibilidades, bueno, para muchos las hubo, para muchos no, posibilidades de encerrarnos, teníamos que estar completamente en casa, confinados y confinadas, y bueno, pues esto todavía agravó más el ecosistema. Y posteriormente, cuando pensábamos que esto comenzaba a bajar, hace aproximadamente 6, 7 meses, otro evento en el ecosistema internacional nos afecta, que es la guerra entre Rusia, o más bien, la guerra que Rusia le declaró a Ucrania, ¿no? Creo que los ucranianos no tenían muchos deseos de meterse en ese tema, pero bueno, pues no tuvieron muchas opciones. Entonces, eso también de alguna manera afecta, y pudiera pensarse que no hay un sistema de conexión, de concatenación entre una guerra que sucede del otro lado del planeta con nuestro país, pero en efecto sucede y lo veremos más adelante. Entonces, si me lo permiten, me gustaría compartir pantalla para mostrarles una presentación. Creo que es posible, ¿verdad? Sí, adelante, adelante, por favor. Gracias. Ustedes me dicen si ya la ven completa. Muy bien. Déjenme ver acá porque creo que la tengo en otro modo. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues de lo que estamos hablando precisamente y para lo que me han convocado, y agradezco infinitamente a su organización que nos hayan invitado a la Secretaría de Economía y a nombre precisamente de la Secretaría de Economía y de la secretaria Tatiana Cloutier, con quien tengo el honor de trabajar, y de la doctora Ana Bárbara Mungaray en la Unidad de Desarrollo Productivo. Les quiero presentar estas láminas que hablan de los pasos que estamos haciendo dentro de la Secretaría de Economía y desde el enfoque de la Unidad de Desarrollo Productivo para reactivar la economía de nuestro país. Como ustedes saben, las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, juegan un papel central en la recuperación, crecimiento y desarrollo económico. ¿Cuál es el estatus? MIPYMES en México, establecimientos, representan el 99.8% de los establecimientos del país. En cuestión de empleo, generan 7 de cada 10 empleos formales. Aportan alrededor del 50% del Producto Interno Bruto anual. Se ubican mayormente en el centro y sur del país, aunque por supuesto, y me da mucho gusto también compartir mesa con Roy, porque pues compartimos, no sé si él está en Monterrey, yo me encuentro en Monterrey, vivo en Monterrey, mi familia está en Monterrey, y en el norte del país también hay un porcentaje alto de MIPYMES. Actividades, se concentran en actividades de comercio al por menor y en servicios. Es más o menos una radiografía muy escueta, pero que nos sirve como punto de partida para el tema que estamos tratando. Si bien las MIPYMES juegan un papel central en la reactivación económica, existen brechas importantes. Entre ellas, debemos de considerar como el acceso al crédito, oportunidades para internacionalizar sus negocios, desigualdades entre mujeres y hombres para ciertas actividades y acceso a canales de venta, de conectividad y herramientas digitales. ¿Por qué es importante este tema? Si las MIPYMES representan un gran porcentaje del crecimiento y de la población en términos económicos de nuestro país, hay que apoyarlas, hay que incentivar su crecimiento, y para ello, uno de los ejes verticales que tenemos claro dentro de la Secretaría de Economía en la Unidad de Desarrollo Productivo es la digitalización de las MIPYMES y a su vez la digitalización de la economía en general. Ustedes saben mejor que nadie cuáles son los beneficios de la digitalización de la economía. Trae una cantidad de beneficios importantes: bancarización, acceso a créditos, etcétera. Nuestro país desafortunadamente se encuentra en un estatus que podríamos llamar
con muchas áreas de oportunidad en ese sentido, y para ello necesitamos cuáles son las principales verticales que necesitamos para lograr la digitalización de las MIPYMES: conectividad, regiones principalmente en comunidades rurales y remotas que aún no cuentan con Internet, adopción y uso de cómputo. Tenemos una baja adopción y uso de equipos de cómputo para el desarrollo de las MIPYMES, y habilidades digitales, bajo nivel de habilidades digitales entre las MIPYMES, las micro y las microemprendedoras y microemprendedores, y la inclusión financiera. Existe una baja cultura financiera entre los emprendedores y los microempresarios, y por supuesto la seguridad y la privacidad. Desafortunadamente tenemos un bajo nivel de conocimiento sobre cómo brindar protección a los datos y seguridad en equipos y transacciones. Seguridad y privacidad de datos personales. Hemos concentrado nuestros esfuerzos en una matriz de habilidades que las hemos graficado en una pirámide que van desde las fundamentales, empezando de hoy, sea poco creíble que tengamos que atacar este segmento, pero créanme que es importante atacarlo porque hay muchísimas personas, millones, por decirlo de manera llana, que se encuentran en esta base de la pirámide en cuanto a la matriz de habilidades digitales. ¿Cuál es esa base? Pues utilizar dispositivos electrónicos, no lo saben hacer, desde abrir un correo electrónico, interactuar con un dispositivo móvil, navegar en Internet, crear cuentas y perfiles, usar aplicaciones, localizar, guardar, administrar y organizar información, protección y seguridad de información. Y después pasamos a las intermedias, que es ya un segmento que está mucho más habituado con la digitalización y es capaz de crear contenidos, está habituado a loguearse y tener la decisión de tener o no privacidad de datos personales, hacer transacciones, compras y venta en línea de forma segura, y por supuesto son capaces en este nivel de analizar información. Y las más avanzadas, que ya son personas que desarrollan código, creación de sistemas y emprendimiento digital. Esta matriz son iniciativas que contribuyen directamente al desarrollo de las habilidades fundamentales y de su especialización. ¿A través de qué? Evidentemente, van a decir, bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Bueno, pues, también es importante mencionar aquí que hay habilidades complementarias como el pensamiento analítico, la innovación, inteligencia emocional, pensamiento crítico y análisis, creatividad, originalidad, iniciativa, liderazgo, influencia social, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad, razonamiento, resolución de problemas, ideación y comunicación efectiva, entre otros. Tenemos varios programas. El primero, por ejemplo, el programa de habilidades digitales para las mexicanas del siglo XXI, la plataforma MIPYMES MX, y otro que es empresas artesanales en la economía digital, que voy a platicar rápidamente en este momento. Habilidades digitales para las mexicanas del siglo XXI. Es un programa el cual tiene como objetivo generar y consolidar habilidades digitales para mujeres mayores de 16 años, con cursos enteramente gratuitos, evidentemente, que van desde conceptos muy básicos hasta avanzados de mucho más profundidad en programación y redes. El 31 de diciembre del año pasado, la secretaria de Cultura firmó este convenio y terminó su primera etapa hace unos meses, y estamos a un mes de iniciar la segunda etapa, ya que nos fue bastante bien. Estamos en proceso precisamente del desarrollo de esta segunda etapa. Tuvimos más de 50,000 mujeres inscritas, mujeres mexicanas que se inscribieron. Las horas de capacitación, que es particularmente el enfoque de este programa, la capacitación digital en distintos niveles, como les comenté, fue muy alta. No tengo el número exacto porque es un número que tiene Cisco, que es la compañía con la que hicimos el convenio para levantar esta plataforma de habilidades digitales para las mexicanas del siglo XXI. Más de 55,000 mujeres inscritas. Hubo cerca de 1,100 mujeres que obtuvieron su papel, su certificado, que las acredita como personas que terminaron uno de los cursos. Y bueno, es un programa disruptivo, es un programa que está en su primera etapa y queremos consolidarlo en una segunda etapa que estamos por comenzar. Es importante señalar que este programa también se hizo con el apoyo, nos apoyamos también con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, como ya comenté, con la empresa californiana Cisco.
Otro de los esfuerzos que tenemos en la Secretaría de Economía, en la Unidad de Desarrollo Productivo particularmente, es la plataforma MIPYMES MX. En realidad es un universo. Yo invito seriamente a que las personas que nos están escuchando puedan entren, las invito de verdad a que entren a MIPYMES MX, se van a sorprender de lo que van a encontrar. Es la plataforma de la Secretaría de Economía para todas las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Está dividida en varios módulos, como aprender, emprender, vender, crecer, exportar, y también un segmento importante, un módulo importante es el del TEMEC. No quiero decir cada una de las experiencias que pueden vivir por aquí, porque sí creo que es importante que ingresen a mipymes.economia.gov.mx. MIPYMES MX lo buscan en cualquier navegador y entran inmediatamente. Es una plataforma extraordinaria, hay capacitaciones digitales, hay capacitaciones sobre financiamiento, hay capacitaciones sobre emprendimiento, y hay también una red consolidada que nos puede conectar con otras microemprendedoras y microemprendedores, no solamente en el país, sino también en el extranjero. Empresas artesanales en la economía digital. Bueno, tenemos un programa que capacita, es virtual y gratuito, que busca fortalecer las capacidades empresariales y digitales de las empresas artesanales, que como bien sabemos, pues son muchas en nuestro país, en distintas latitudes de nuestro país. La capacitación es gratuita y abarca temas como conocer herramientas empresariales que permitan calcular costos y ganancias, utilizar redes sociales para impulsar su negocio y estrategias de marketing y atención al cliente, además de incorporar pagos digitales en la empresa, que ya mencionamos, es importantísimo el acceso a la bancarización, vender por internet, por supuesto, que hoy en día sabemos que la economía, el comercio electrónico es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, bueno, no de nuestra economía solamente, sino de la economía a nivel mundial, y vivió esta explosión, esta burbuja que explotó durante la pandemia, que nos tuvo confinados, y gracias a eso el comercio electrónico creció en niveles que nunca antes habíamos visto, y ya no va a bajar. Si bien es cierto que el comercio tradicional ha retomado y está tratando de retomar su curso, también lo es que el comercio electrónico continúa a paso acelerado y muy probablemente no va a bajar, al contrario, se va a incrementar. Es otro de los programas que les comenté. Y dentro del tema de privacidad de datos personales, este también es un tema importante. Tenemos la implementación del sistema CBPR en nuestro país. Es un programa que hemos trabajado en la Secretaría de Economía desde hace varios años. A mí particularmente me ha tocado trabajarlo durante el último año de manera muy específica, y son los marcos regulatorios o fundamentos legales que deben ser flexibles para permitir la competencia, la innovación y la difusión tecnológica en la economía. Intentan fundamentalmente evitar el riesgo de una sobreregulación, también la generación de confianza y certeza en el comercio electrónico transfronterizo, facilitando las transacciones, permitiendo el flujo de datos transfronterizos que faciliten su interoperabilidad. Y estamos trabajando en esta implementación que está ya por terminarse, de la mano con el INAI, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que se convertirá eventualmente en nuestro tercero certificador para llevar de manera íntegra ya e integral el trabajo que se hace dentro del Cross Border Privacy Rule System, que es este programa que estamos por terminar en la Secretaría de Economía. Otro de los programas que tenemos es Transforma, Súbete a la Digitalización, colaboración también de la Secretaría de Economía con la empresa Mastercard, Fundación Capital, First Center Tecnológico de Monterrey. Buscamos llevar a cabo una serie de eventos que por cierto están por comenzar, que se realizarán en ciudades desde Querétaro, Nuevo León, también Chiapas, con el objetivo de brindar apoyo a MIPYMES. Está enfocado obviamente a MIPYMES. Y bueno, como tal, tenemos también Artesanal MX, que es la primera tienda oficial de la Secretaría de Economía en colaboración con Mercado Libre para la promoción, difusión y comercialización de productos artesanales a través de plataformas de comercio electrónico, con el propósito de contribuir a su fortalecimiento. Son programas que hemos detonado en el último año desde la Unidad de Desarrollo Productivo en la Secretaría de Economía, y creemos que son ejes muy, muy importantes para la reactivación económica, como también otro que me parece fundamental que lo conozcan, que es el memorándum de entendimiento que firmó la Secretaría de Agricultura hace 2 meses con la empresa Siemens, para que a través de sus capacitadores, un train de trainers, a través de sus capacitadores, entrene a profesoras y profesores de
CECITES y de Tecnológicos Nacionales de México en una plataforma extraordinariamente amigable. Yo le llamo, cuando me senté a platicar con los directivos de Siemens, les dije que para mí esto era la democratización total del desarrollo de código. Me parece muy interesante que se conozca lo más posible esta plataforma que se llama Mendix. Es donde se puede aprender a desarrollar código de una manera muy amigable. Está hecho para cualquier persona, para cualquier edad. No se necesitan estudios de ingeniería en sistemas para poder aprender. Y bueno, nuestro público objetivo en este programa en particular son alumnas, entrenamiento obviamente participantes, profesoras y profesores. También está enfocado, tiene un alto enfoque en inclusión de género, está enfocado a alumnas, aunque también lo pueden tomar, por supuesto, alumnos. Y como les comenté, es un train the trainers en esta plataforma que se llama Mendix, que se basa en el desarrollo de low code o no code, que es desarrollar código sin código, ¿no? Entonces, es un programa muy interesante que abona al sistema educativo, fortalece el sistema educativo en una de las capacidades, de las habilidades digitales más buscadas hoy en día por las empresas, que es precisamente el desarrollo de código. Y bueno, cada uno de estos programas intenta atacar la matriz de habilidades que les presenté en un inicio: generación de habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, mejor conocida como STEM, por sus siglas en inglés. Y pues también tenemos un programa que estamos empujando con Movimiento STEM, Mujeres en STEM, que busca que la participación de más niñas y mujeres en carreras vinculadas con STEM a través de distintos territorios. Vamos de la mano también de la Secretaría de Educación, y estamos por lanzar esta campaña de concientización el próximo mes de agosto, también con un enfoque particular, un enfoque de género. Está evidentemente va enfocado a mujeres. Esos son algunos de los programas. No quiero tardarme mucho porque sé que también está Roy con nosotros, de lo que estamos haciendo desde la perspectiva de las MIPYMES para colaborar y sumar en el tema de reactivación económica. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, muy interesante que hablemos de la respuesta que está dando el gobierno federal a todo el tema de la democratización de la economía digital como una herramienta esencial para que estas MIPYMES, estas micro, pequeñas y medianas empresas puedan participar dentro de la economía nacional y global, porque sin ello, pues estas pequeñas empresas se van retrasando y quedando atrás en el desarrollo de las economías internacionales, se van quedando en los circuitos muy tradicionales, que pueden tener una vida cada vez más corta en este mundo digital. Entonces, esto sí nos parece muy importante que se tome en cuenta. Muchas gracias por tu presentación. Antes de entrar al tema del caso específico de Nuevo León y qué está haciendo ese estado maravilloso para salir adelante frente a los retos económicos y aprovechar oportunidades, yo quisiera hacer un par de comentarios con relación al tema más amplio de los retos que enfrentamos. Creo que es muy importante entender que frente a los debates de filosofía económica que se han reactivado como nunca después de la caída del muro de Berlín y la llegada de gobiernos diversos en distintas partes del mundo, se vuelve a reactivar una vieja discusión sobre la intervención gubernamental en las economías, etcétera. Y les platico, yo cuando tenía tiempo de escribir, hace 2 décadas, escribí un artículo sobre precisamente este tema de si México debería o no tener una política industrial. Es un artículo que escribimos en Expansión hace 20 años aproximadamente. Y ahí de lo que se trataba era de analizar un poco si esta idea de que la mejor política industrial era no tener política industrial, como rezaba el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, o bien si, como ejemplificaban algunos países del Asia lejana, se tendría que tener política industrial para poder impulsar las economías de los países. Y lo que decía el artículo esencialmente lo
resumo ahorita, es, sí, efectivamente nadie puede escapar a la globalización y a la economía de mercado independientemente de su ideología particular. Eso es algo a lo que no podemos aislarnos, de lo que no podemos retraernos. Pero que, decíamos, resultaba una inocentada lanzarse a una economía global sin preparar a los agentes económicos para participar en esa competencia. Porque digamos que la apertura y la globalización arrancó con situaciones muy desiguales entre países y entonces cuando los desiguales compiten, pues los más avanzados y fuertes ganan, porque en toda competencia hay ganadores y perdedores, y no queríamos que fuera nuestra economía una de las perdedoras. Y por lo tanto, lo que sí había que tener era un esquema de planeación del desarrollo económico a nivel nacional para que efectivamente los agentes económicos más débiles no terminaran en la desgracia en una globalización que no se podía parar. Y desafortunadamente, ante este llamado a la planeación del desarrollo, a retomar la planeación del desarrollo económico y más ampliamente el desarrollo integral que involucre el desarrollo social, que involucre el cuidado ambiental, etcétera, frente a ese llamado, lo que tuvimos fue un continuado abandono de la planeación del desarrollo nacional y creo que sigue abandonado. Un expresidente de México en una charla con algunos amigos preguntó, bueno, jóvenes, ¿ustedes creen que en México existe una planeación para los próximos 50 años? Y bueno, pues algunos le dijeron, no, pues no creemos que haya esa planeación para los próximos 50 años. Y contestó el expresidente, tienen razón, México no tiene un plan para los próximos 50 años, y nos lo estaba platicando un expresidente. México no tiene un plan para los próximos 50 años, pero Estados Unidos sí lo tiene. Bueno, sí, zoológico, ¿no? No, pues sí, Estados Unidos debe tener un plan para sus próximos 50 años. Dice, Estados Unidos sí tiene un plan para los próximos 50 años para México. Entonces, es muy interesante darnos cuenta que hay países pensando en esta región del mundo donde estamos nosotros para los próximos 50 años y es probable que nosotros no estemos pensando en los próximos 50 años. Y eso es una tragedia porque finalmente en el momento que nosotros abandonamos la planeación del desarrollo, desde hace muchos años hemos abandonado la planeación del desarrollo, otros países sí lo están haciendo, esa planeación está mostrando resultados y en México no los tenemos. Entonces me parece que es momento de volvernos a plantear la necesidad imperiosa de regresar al desarrollo, a la planeación del desarrollo. Y de hecho en México hemos destruido, y no estoy hablando de este sexenio, estoy hablando de varios sexenios hacia atrás, hemos ido destruyendo las instituciones con vocación de planeación. No que fueran buenas las que existían, pero nuevamente nos enfrentamos a la necesidad de retomar la planeación del desarrollo económico y ahí la Secretaría de Economía tiene un gran rol que jugar junto con otras a través de un esquema que se tiene que desarrollar de coordinación interinstitucional para el desarrollo integral con enfoque territorial. Y de eso quiero hablar un poquito porque desafortunadamente los gobiernos hacen grandes esfuerzos en este país y en otros países, pero lo hacen desde un punto de vista sectorial. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que la Secretaría de Economía trae esta idea y la impulsa desde su enfoque, digamos, más de desarrollo productivo, de desarrollo empresarial. Y luego, por otra parte, está la Secretaría de Comunicaciones, pensando en infraestructura, pero desde su propia lógica también. Y por otro lado, tenemos a la Secretaría de Educación Pública en su propia lógica, planteando esquemas de desarrollo, porque la coordinación interinstitucional no es tan fácil que se dé. Finalmente, la coordinación interinstitucional, quien mejor la podría dar es la Secretaría de Hacienda, que es la que distribuye presupuestos y desafortunadamente, pues casi los distribuye de manera sectorial y cada sector se convierte en un feudo. Y entonces los programas gubernamentales aterrizan en donde tienen que aterrizar en territorio, pero de manera totalmente desarticulada.
Y vuelvo a repetir, no en este gobierno nada más, en todos los gobiernos hacia atrás. Entonces, cada secretaría hace sus programas con la mejor intención, si se quiere pensar en el mejor de los casos, con la mejor intención, pero no hay coordinación entre las distintas acciones del propio gobierno federal y con los distintos niveles de gobierno a nivel estatal y nivel municipal. Esa falta de coordinación hace que llueve el dinero en territorio sin ninguna coordinación y el desarrollo no se note. Tenemos nosotros entonces que desarrollar un nuevo sistema de desarrollo, valga la redundancia, un sistema de desarrollo integral con un enfoque territorial, que tome un territorio y diga qué necesidades de desarrollo y qué vocaciones tiene este territorio en particular, y entonces sí, de manera coordinada, articulamos los distintos programas a nivel federal con los distintos programas a nivel estatal y municipal para hacer aterrizar planes de desarrollo sensatos. Y para hacer eso se tiene que convocar a la sociedad, se tienen que convocar a empresarios, se tiene que convocar a la academia, al sector social. Mientras no hagamos eso, no vamos a ver desarrollo. Y eso es preocupante porque realmente los retos que tenemos hacia adelante son múltiples, son difíciles de enfrentar si no actuamos en ciertas variables económicas que me parecen fundamentales. Una de las primeras es el incremento en la productividad. El incremento en la productividad de las empresas y esta herramienta de la economía digital de la que nos platica Juan Carlos me parece muy importante porque parece mentira lo más simple en las unidades económicas más básicas tiene un alto valor agregado, es decir, su rendimiento marginal es altísimo. El que se puedan sumar a la economía digital tiene un rendimiento que es mucho más importante para el tamaño de esa unidad económica de lo que puede ser incluso para una gran empresa. Entonces, me parece muy importante, pero de lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente. El incremento a la productividad por hora trabajada y por peso invertido es fundamental para que una economía tenga robustez. Cuando eso sucede, cuando cada peso o cada hora trabajada produce más, entonces la economía se va haciendo más robusta internamente. Y no hay que tenerle miedo a la productividad, no necesariamente mayor productividad por trabajador o por peso invertido significa un desplazamiento de un trabajador. No. Eso es una lógica de otra especie. Si hay ingreso, hay demanda y hay oportunidades para generar oferta cuando existe demanda. Pero sí me parece muy importante porque sin ese incremento en la productividad, la inversión difícilmente va a llegar a México, la inversión privada, la inversión internacional, y sí la necesitamos. Los países que apuestan al keynesianismo y solo la inversión gubernamental para que sea el motor de la economía, eso ya demostró ser una falacia y tampoco es cierto que eso fue lo que sacó en el New Deal a Estados Unidos de la recesión. Lo que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión que inició en 1929 fue la Segunda Guerra Mundial, la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces no caigamos en la idea de que el gobierno gaste y gaste va a resolver esto. No, estoy hablando de la inversión total de la economía, estoy hablando del dinamismo económico de todos los agentes sociales apostándole a este país. ¿Por qué? Porque finalmente todos sabemos que para atraer inversión, el inversionista calcula esencialmente tres cosas, que podría resumirse en dos, pero son tres para disgregarlo y que se entienda bien. Uno es, hay oportunidad económica per se en el negocio que quiero hacer, hay un buen mercado, hay las condiciones, hay oportunidades de hacer negocio. Si la respuesta es sí, adelante. Muy bien. Segundo tema, ¿cuál es el riesgo de hacer negocio en ese lugar? ¿Existe un Estado de Derecho que permita hacer un negocio de manera lógica y concentrarse no en todo lo periférico, sino en el core del negocio? ¿Existe o estamos enfrentando muchos riesgos de carácter político, muchos riesgos de carácter económico, de seguridad pública? Estamos enfrentando riesgos nuevamente en este tema de que se respetan las leyes o no. Riesgos del crimen organizado. Existe alto riesgo, ¿no? Y finalmente,
estamos frente a un gobierno que tiene políticas públicas amigables a la inversión privada, amigables a detonar el ánimo social para crecer. Y la verdad es que sí tenemos que pensar en esos tres puntos para poder realmente atraer inversiones internacionales e inversiones locales, porque debemos estar atentos y me parece que es importante decirlo abiertamente para enfrentarlo abiertamente, que empieza una fuga de capitales en nuestro país por el nerviosismo que existe. Válido o no válido, porque creo que si por miedo a si vamos bien o no, los grandes capitales sacan su dinero de este país, lo debieron haber sacado desde hace mucho tiempo, porque desde hace muchas décadas estamos mal, porque desde hace muchas décadas no estamos cuidando esas tres variables: oportunidad, riesgo y políticas públicas amigables a la inversión y al desarrollo económico, porque no estamos haciendo mucho para preparar nuestras unidades económicas a ser robustas bajo un plan bien establecido. Actualmente, la poca infraestructura que estamos construyendo, pero por fortuna se está construyendo algo, es muy pequeña comparado a una China, por ejemplo, que está haciendo decenas de aeropuertos en su propio país de manera simultánea, por ejemplo, porque tienen un plan, tienen una visión y tienen la decisión de invertirle a eso en el sector público y privado en China. Entonces, yo creo que es momento de que despertemos, es momento de que pensemos en nuestras unidades económicas. Lamentablemente, en este país, la discusión política domina todo y pensamos poco en la economía. ¿Cuánto tiempo se dedica a la lectura de las noticias o de lo que aparece en Internet a los temas económicos más que a los temas políticos y lo que dijo el presidente en la mañanera y cómo reaccionó la oposición a lo que dijo el presidente en la mañanera? Creo que estamos perdiendo el tiempo. Es un llamado a la acción, es un llamado a la planeación del desarrollo integral con enfoque territorial y es un llamado a pensar en las políticas públicas que dependen de los distintos gobiernos para facilitar el ambiente de las inversiones. Pero no quiero ahorita tomar más tiempo. Esta es una reflexión que tiene muchas variables muy profundas que habría que trabajar y pensar juntos, pero no quiero robar más tiempo porque tenemos muchas ganas de escuchar a nuestro compañero Roy Laecevic, a ver si lo dije bien, porque yo no sé esos idiomas, pero bienvenido, muchas gracias. Él es el secretario técnico de la Secretaría de Economía del Estado de Nuevo León, un estado que queremos mucho, que admiramos mucho, que siempre ha sido ejemplo de desarrollo, de empuje, de creatividad, de valentía, de decisión para vincularse al mercado interno, pero sin duda también al mercado internacional desde hace siglos, ¿verdad? Desde los tiempos de los primeros industriales en Nuevo León. Y entonces nos da mucho gusto recibirte, Roy, bienvenido. Queremos escuchar qué está haciendo Nuevo León frente a estos retos y oportunidades y a qué vamos a atestiguar en los próximos años de este gobierno que tiene poco tiempo de haber iniciado y que esperamos que siga teniendo buenos resultados para el país. Buenos días, Roy, adelante. Sí, buenos días, gracias, Cuauhtémoc. Bueno, por la premura del tiempo me voy a ir un poco rápido. Aquí voy a dividir en dos partes mi intervención. Un poco es cómo ha evolucionado la economía de Nuevo León en estos últimos 2 años ante este contexto que ya dieron ustedes en cuanto a la pandemia, en cuanto a la coyuntura económica que vivimos el día de hoy y cómo vemos las perspectivas en Nuevo León. Y finalmente, en términos generales muy macroeconómicos, también cómo vemos la perspectiva nacional, que mucho tiene que ver con lo que ya comentaste en tema de productividad, inversión ante la coyuntura económica en la que vivimos. Déjenme compartir la pantalla. Nada más si me confirman si se está viendo la presentación. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, ya lo dijeron, venimos de una crisis económica. Esta ha sido una crisis atípica porque ha sido mundial, no ha sido originada en una parte, sino en todo el mundo. Su origen no ha sido económico, fue un golpe económico inducido. Esto generó incertidumbre en los ingresos, en el consumo, las perspectivas de negocio, crisis sectoriales como las de servicios, un horizonte de recuperación incierto.
pero finalmente en Nuevo León la recuperación económica ya se dio, la recuperación post-COVID en este último año y medio, casi 2 años. La actividad en términos generales, la actividad económica de empleo, exportaciones, inversión, entre otras, ya estamos acercándonos a niveles previo a la pandemia. Sin embargo, el 2022, pues estamos con otra coyuntura que no la veníamos venir meses atrás, que son otros riesgos para la economía: inflación, volatilidad en precios internacionales, el tema del conflicto bélico, cadenas de suministro, todo esto nos cambia el panorama en lo que va del año. En términos generales ya recuperamos nosotros el nivel de actividad económica, crecimos el 8% aproximadamente el 2021, generamos 86,000 empleos el año pasado, tenemos 4,000 millones de inversión extranjera directa el año pasado, y ya superamos también nuestros niveles de exportación. Nuevo León fue el primer estado, en primer lugar, en generación de empleo formal. Hemos generado 86,000 empleos. Tuvimos una fuerte caída en abril, mayo del 20, pero luego recuperamos, y el 2021 tuvimos un crecimiento muy importante. Y hay que considerar que Nuevo León tiene el 4.2% de la población del país y ha estado en primer lugar por encima de Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, en relación de generación de empleos en términos absolutos, ni siquiera relativos. Si lo ponemos en relativo, su crecimiento es muchísimo más alto. Vemos que la manufactura es la que nos ha impulsado este crecimiento económico o esta recuperación. Nuevo León, por ser un estado industrial donde el 24% de su PIB es manufacturero, y la demanda externa fue la que impulsó las manufacturas. De hecho, en el 2020 generó empleos el sector manufacturero, ni siquiera perdimos ya en el saldo final del 2020. Entonces, la manufactura fue la que nos estuvo jalando, y eso muy relacionado de manera directa a la exportación por la demanda externa a Estados Unidos. Servicios es el que sí nos ha pegado muy fuerte, como en todas las economías, por la naturaleza del sector, por las restricciones económicas. Tuvimos una fuerte caída en el 20, el 2021 no se recuperó, y de manera muy marginal apenas va a empezar a recuperarse muy poco. Servicios perdimos 46,000 empleos, más o menos. Y si ya vemos en términos generales cómo vamos en lo que es del año de enero a mayo comparado con años anteriores, pues ya tomamos la brecha, vamos a decir, el nivel de recuperación de empleo, de generación de empleo que veníamos previo a la pandemia. En el tema de servicios, como lo comenté, si vemos ahí en la gráfica, la línea roja, la negra es la de servicios. Hubo una fuerte caída que no se recupera. Comercio no perdió, estuvo estancado, ya se va recuperando un poco. Esto por las nuevas formas de comercio que surgieron, que mucho en plataformas digitales o comercio digital, que también te genera detrás de eso empleos, ¿no? Back office, tienes ahí empleos que te generaron, pudieron ayudarnos un poco al sector. En términos generales, la tasa de desempleo pues también ya está tomando o llegando a su ritmo que teníamos previo a la pandemia. Entonces, en términos globales, podemos decir que Nuevo León ya está en un nivel previo a pandemia. En el tema de exportaciones tenemos ya un récord. Hemos superado nuestro valor de exportación de 2019. En el 2021 exportamos 45,000 millones de dólares. Si vemos por sectores, el sector que sí nos ha afectado un poco ha sido la automotriz. Vemos en el 2020 una fuerte caída en la gráfica del lado izquierdo. Vemos cómo se cae en el 2020 y el 2021 se recupera, pero esa recuperación es menor a la caída. Fuera de ese sector, todos los sectores crecieron mucho más en el 2021 comparado con el 2020. Sector automotriz, hay una coyuntura muy particular. Por un lado, el año pasado tuvimos restricciones en lo que es insumos, lo que son microcomponentes, que eso limitó la capacidad productiva del sector automotriz. Y ahora nos estamos enfrentando que posiblemente vamos a ver una fuerte caída en la demanda de automóviles en Estados Unidos por la coyuntura actual, y eso también nos está frenando. Más o menos en su mejor momento, Nuevo León, el sector automotriz representó el 36% de las exportaciones, es decir, 1/3 de las exportaciones de Nuevo León son del sector automotriz,
ahora bajaron a una participación de 30%. Y en el mediano plazo tenemos también un reto muy importante en Nuevo León. Toda esta transformación de el sector se está yendo a lo que serían los vehículos eléctricos. Entonces, ¿cómo va a incidir en las cadenas productivas en el sector automotriz? Sí va a haber un impacto. Entonces, ese es el reto que tenemos en Nuevo León. En la coyuntura actual, esta caída o freno del sector automotriz en las exportaciones, y en el mediano y largo plazo, cómo vamos a transformarnos todas estas unidades económicas del sector automotriz tradicional, migrar o cómo convertirse hacia la nueva tendencia de vehículos eléctricos. Eso sí va a ser un reto muy importante para Nuevo León. A lo que es al primer cuatrimestre del año, pues ya tenemos en cifras anuales 48,000 millones de dólares, es decir, han seguido creciendo los primeros meses del año las exportaciones. Sin embargo, vamos a ver ya una caída o desaceleración de las exportaciones en el segundo semestre del año, pero esperemos que podamos mantener el mismo nivel de exportaciones al 2021. En inversión extranjera también hemos sido primer lugar en atracción, hablando de estados, sin contar Ciudad de México. Quizás ahí en Ciudad de México hay un sesgo en la data, porque muchos corporativos tienen su razón social, su domicilio fiscal en Ciudad de México, pero no necesariamente la inversión está físicamente en Ciudad de México. Quitando de lado a Ciudad de México, somos el primer estado con inversión extranjera. Realmente hemos visto una fuerte interés y proyectos que se están detonando a pesar de la pandemia. Precisamente eso nos generó una área de oportunidad en cuanto a relocalizar proveeduría. Muchas industrias que estaban en Asia están buscando moverse a México, cercanos a Estados Unidos. En este caso nos beneficia a Nuevo León y a muchos estados de la frontera. Entonces se han detonado muchos proyectos en los últimos 2 años y eso ha sido muy favorable. Incluso hoy en día lo que son el sector de desarrollo de parques industriales está viviendo uno de sus mejores momentos. Pero también nos estamos enfrentando con retos. Es un reto en el tema de infraestructura, tener toda la infraestructura necesaria, porque esto te detona vialidades, te detona demanda de energía. Ahí estamos empezando a tener ciertas restricciones en cuanto a disponibilidad de carga de energía. Esto pues tiene un poco también deriva de políticas que hemos estado viendo federales en los últimos meses o en el último año. En cuanto al tema energético, sí estamos viendo ahí una posible afectación, pero creemos que esta buena racha de las inversiones van a ser positivas para Nuevo León. La ampliación, muchas ampliaciones de industrias nacionales y extranjeras que ya están en el estado, hay muchas ampliaciones. Vemos muy buena perspectiva en ese sentido. En términos generales, los elementos que incidieron para la recuperación de Nuevo León, bueno, tuvimos un avance en la vacuna un poco más rápido que la media nacional por estar localizados en la frontera. El año pasado el gobierno apoyó mucho el llevar caravanas a la frontera para vacunarse por el lado de Estados Unidos. También cierto segmento de la población que tiene la capacidad económica de ir a Estados Unidos a vacunarse fueron de los primeros grupos que empezaron antes de que llegara la vacuna a México. Entonces eso nos ayudó. El repunte económico también de Estados Unidos, sin duda alguna, al igual que México, el 80% de las exportaciones de Nuevo León se van a Estados Unidos. La localización de industrias, que ya la comenté. También hay este año un fuerte incremento del presupuesto de gobierno, porque se hizo ya un cambio del cálculo de las participaciones federales en base al censo poblacional 2020, y Nuevo León, por su crecimiento poblacional, se le incrementó de manera significativa. Esto nos está dando recursos para inversión de proyectos, muchos proyectos de infraestructura que el gobierno estatal ya está impulsando y lo está ejecutando, y eso nos va a servir también, o nos está sirviendo para la economía local. En cuanto al panorama, este año vemos, bueno, ya hay una desaceleración de la demanda externa, será más moderada, el entorno mundial con presiones en los precios, y continuarán problemas de cadena de suministro.
nosotros estimamos que va a haber un crecimiento del 3.5% para Nuevo León. Ya está un poco esto ajustándose a la baja. Las manufacturas seguirán siendo nuestro motor que nos esté jalando a la economía local. El sector automotriz todavía tiene algo de incertidumbre entre qué tanto vaya a crecer este año. Sí está el tema de aprovechamiento del TEMEC, que esto incidirá en el mediano plazo. El tema de construcción va a estar mejorando con muchos proyectos estatales, del gobierno estatal, y servicios tendrá un crecimiento marginal. Eso es lo que vemos a nivel local. Que vemos al panorama nacional, y aquí me voy a ir un poco más macro, y algunos conceptos o ideas que ya comentó Cuauhtémoc. Por un lado, vemos que ya hay una revisión a la baja del crecimiento, hay menor demanda, vemos que el consumo y la inversión nacional están estancados, no vemos que hay vemos que hay una ausencia de inversión pública y políticas para estimular la economía. Si bien hay proyectos de inversión muy puntuales o focalizados de parte del gobierno federal, pero algo más amplio no hemos visto, ni tampoco alguna política de estímulo a la economía. Sí es cierto que la austeridad es sana para las finanzas públicas, pero ante una crisis económica lo que necesitas es una política anticíclica, no procíclica. Es decir, se te está cayendo o se te está desacelerando la economía y si cierras el gasto, esto te puede acelerar el crecimiento, ¿no? Por otro lado, tenemos las altas tasas de interés. Si bien México está un poco en un ciclo o está atado a lo que haga Estados Unidos en el sentido que sube las tasas de interés para mantener el flujo y el tipo de cambio, porque si no tiene ese diferencial, el tipo de cambio se puede ir, pero realmente el problema que tenemos ahora de inflación no viene por un exceso de demanda interna o excedente de inversiones. Esto es un problema mundial, global. Banco de México no va a poder bajar el precio de los commodities, no va a poder cambiar el tema de las cadenas de suministro. Entonces es un poco una política restrictiva para la economía, nos genera altos costos de capital y esto es restrictiva para la inversión, que era lo que comentaba un poco Cuauhtémoc, necesitamos inversión. Pero sí vemos oportunidades también en el TEMEC de la relocalización de cadenas productivas. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades hay que también aplicar ciertos ajustes en nuestra economía o en nuestras políticas económicas, y un poco quizás puede tener relación con lo que comentaba Cuauhtémoc de una política industrial. Si vemos las tasas de interés son, creo yo, excesivamente altas. El diferencial ahorita se están disparando y en términos reales seguimos pagando tasas muy, muy elevadas. Quizás es una política que poco beneficia al crecimiento económico y estamos atrapados en ese ciclo. Si vemos comparado con otros países, seguimos manteniendo tasas de interés altas, incluso mayores por la prima de riesgo o por el factor de riesgo del país, y eso no nos va a beneficiar en nada. Y si vemos el tema de inversión, realmente la inversión, tenemos un problema estructural nosotros, no es un tema de hace 2 o 3 años, esto viene desde muchos años atrás. Vemos cómo en términos reales la inversión pública ha estado estancada, se ha caído en los últimos años, la inversión privada, y la inversión pública de manera sistemática ha estado bajando en términos reales. Lleva así unos 20 años fácilmente. Entonces, para nada nos va a ayudar esto en un tema de crecimiento económico, de productividad, que era lo que comentaba Cuauhtémoc. Y esto vemos que este bajo crecimiento económico se viene por una baja inversión. Tenemos unas exportaciones que han contribuido de manera marginal, porque realmente hasta el día de hoy el problema que enfrentamos con el sector externo es que nuestras exportaciones son de bajo valor agregado y en consecuencia hay bajo ingreso y bajo consumo. Aquí rápidamente, siendo ya un poco economista y más técnico, esa tabla, vemos la oferta agregada y demanda agregada. Básicamente es qué ofrece México y cuál es la demanda. En México tiene para ofrecer lo que produce más lo que importa, y la demanda es lo que consume internamente o invierte y lo que exporta afuera. Y realmente lo que es la inversión pública, el consumo han tenido un crecimiento muy bajo, la producción nacional, que básicamente es el Producto Interno Bruto, ha sido muy bajo, y hemos tenido crecimiento alto en las exportaciones, pero también hemos tenido un crecimiento alto en las importaciones. Pocas palabras,
no todo, la gran mayoría de lo que exportamos lo hacemos con insumos importados, no con generación de productos o de riqueza nacional. Entonces mucho se ha presumido, cacareado las cifras de cuánto exporta México. Si bien es en términos de participación de PIB o en valor de exportaciones es un número bastante significante, pero no vemos cuál es el valor agregado, de cuánto, de cada peso que se exporta, cuánto es valor agregado que se genera y se queda en el país, y eso no lo vemos. Entonces ahí hay un problema, y este problema está relacionado con la falta de inversión, en consecuencia produzco menos. ¿Y por qué produzco menos? ¿Por qué prefiero importar? Porque probablemente te sale más caro producirlo que importarlo. ¿Y por qué te sale más caro producirlo? Por temas de costo de capital, por temas de ineficiencias, por temas de monopolios, costos de insumos clave, etcétera. Entonces hay un problema estructural que venimos arrastrando en muchos años, que se acentúan cuando hay un problema o una crisis económica como la que estamos atravesando. Y para ir terminando, esta gráfica, volviendo al tema de exportaciones, importaciones, para mí se me hace fundamental, simplificando un poco lo que acabo de comentar. Vemos en la línea azul lo que es el superávit con Estados Unidos y Canadá, prácticamente el TLC o ITEMEC. ¿Cómo nos hemos beneficiado de esas exportaciones? Desde el 2003, que casi era cero, ¿cómo nos genera ese superávit comercial? Sin embargo, vemos en la gráfica negra el déficit comercial que tenemos con Asia. Prácticamente es un espejo de ese superávit, y en términos, en valores, es casi el mismo número. En pocas palabras, somos un país de bypass. Entra cantidad inmensa de insumos de Asia, le damos una pequeña transformación y las exportamos. Entonces, realmente el valor agregado que nos está generando el comercio exterior, lo que nos ha generado, ha sido marginal. Por eso no hemos visto un crecimiento de riqueza o un beneficio muy marcado en cuanto al TLC, por la baja integración de cadenas productivas nacionales, por la bajo valor agregado. Básicamente vemos que todos los estados del norte que somos los exportadores, en su gran mayoría, todos son maquileros. Reciben todos los insumos y le dan una pequeña transformación. Un caso puntual, siempre se ha presumido que en México somos el mayor exportador de televisiones de plasma en el mundo. Sin embargo, no nos hemos hecho la pregunta si somos el mayor productor de televisiones de plasma. Realmente todos los insumos llegan de Asia, y aquí simplemente se ensambla la televisión y sale como made in México, como si fuera un producto hecho en México, cuando no se ha hecho absolutamente nada más que ensamblar el producto. Entonces yo creo que ahí hay un reto muy grande, hay una oportunidad en cuanto a esta relocalización de cadenas de suministro que debemos de aprovechar tanto para atraer inversión extranjera y producción local o empresas nacionales, inversión nacional, puedan tener esa visión de convertirse en proveedores de cadenas de suministro nacionales e internacionales. Entonces, estos son los retos. Hay que estimular la inversión, para eso necesitamos rentabilidad. Para ver rentabilidad necesitamos tener costos competitivos de capital, necesitamos eliminar monopolios y oligopolios. Realmente un problema en México ha sido esa apertura hacia afuera sin haber hecho una apertura al interior. Seguimos teniendo problemas de monopolios y oligopolios, tantos públicos como privados. Necesitamos una mayor integración de cadenas productivas, y ahí eso pudiera tener también incidencia en lo que comentaban de una política industrial de poder generar y detonar mayor valor agregado a las exportaciones. En medida que podamos resolver esos problemas estructurales que llevamos 20, 25 años arrastrando, podremos aprovechar esta oportunidad que se nos viene de relocalización de industrias y proveeduría de TEMEC. Hasta aquí yo llego.